Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Con cuánto amor llegó Él a mi vida, me trajo paz, me trajo dulce paz. Su majestad inunda el alma mía y su poder me levantó. ¡Viva el Rey! 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 Con cuánto amor, con cuánto amor llegó Él a mi vida, me trajo paz. Su majestad, su majestad inunda el alma mía y su poder me levantó. ¡Viva el Rey! ¡Aleluya! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! Gloria a Dios. Aleluya.
Aleluya. Una vez más, con cuánto amor, con cuánto amor llegó Él a mi vida, me trajo paz, me trajo dulce paz. Su majestad inunda el alma mía. Aleluya, viva el Rey. A Él sea la gloria y la honra. Aleluya. ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios me les bendiga, hermano, hermana, amigo. Pueden ver este video, pueden alcanzar a ver este video. Mi nombre es Joana, me congrego en el Tabernáculo de Benecer y mi pastor es Osvaldo Tona. Quiero contarles un pequeño testimonio de las maravillas que hace el Señor, del cumplimiento de su palabra, de lo que Él habla en su palabra, bueno, Él lo cumple. Bueno, a mí me prestaron un filtro y el filtro me lo robaron. Y entonces yo dije, cuando mi hijo llegó, yo le conté que me robó el filtro. Y él me dice, ¿ahora qué vas a hacer? Yo le digo, bueno, todo está en manos del Señor. Ya el Señor dice en su palabra que todo lo que pidiéramos creyendo lo recibiríamos. Y entonces yo puse eso en manos del Señor, empecé a pedirle al Señor que esa persona lo fastidiara, comprimiera ese corazón, pues lo reprendiera ese corazón, que lo que hizo estaba mal, y que lo acosara, que le diera pesadilla, que le diera sueño, pero que él se arrepintiera, que lo pusiera mal y se arrepintiera y entregara ese filtro, porque eso no era mío. Entonces, y como el Señor dice en su palabra, que todo lo que pidiéramos creyendo lo recibiríamos, y todo lo que pidiéramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sería hecho. Y yo lo pedí así. Bueno, yo me vine aquí a la iglesia, le hablé con mi hermano Antonio, lo pusimos en oración también. Eso fue el día jueves que se me perdió. El viernes me vine, oramos. El viernes en la tarde, cuando yo llego a mi casa, que salí del servicio, mi hijo me dijo, mamá, apareció el filtro. Yo dije, gloria a Dios. Eso fue lo que yo le pedí al Señor. Yo le estaba pidiendo al Señor que fastigara a esa persona, que lo acosara, que no lo dejara dormir, que le diera sueño, que le diera pesadilla, que lo pusiera como yo estaba, porque yo estaba mal, porque ese filtro no era mío. Entonces, y así fue, conforme yo se lo pedí al Señor, el Señor lo cumplió. Él en el viernes de la tarde entregó el filtro
y la gloria y la honra es para el Señor. Y, o sea, y lo más tremendo es que esa misma persona, hace como 4 años, él se metió a mi casa, me llevó todo, me llevó todo y me dejó nada más la cama y el closet donde tenía la ropa. Y bueno, y eso es tremendo lo que el Señor hizo porque, o sea, yo no hice nada, yo lo que hice fue invocar su nombre, como Él dice en su palabra, que todo lo que pidiéramos creyendo lo recibiría. Y todo lo que pidiéramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sería hecho. Y la gloria y la honra es para Él, bueno, y agradecida con el Señor porque por lo que hizo y seguirá haciendo y bueno, contenta con el Señor y que tenga misericordia de cada uno de nosotros, que nos ayude, que sigamos viendo sus maravillas y lo sigamos viendo a Él en la escena, porque eso es lo que nos hace fortalecer y nos aumenta más la fe y cada día, bueno, que el Señor tenga misericordia y que nos ayude a seguir viéndolo a Él en su pueblo. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Bueno, Dios les bendiga. Un cordial saludo a todo aquel que pueda estar al alcance de esta grabación. Mi nombre es Suail Suárez, tengo 21 años y hoy quisiera compartir con todos ustedes cómo el Señor me encendió la luz, contarles de mi pequeño testimonio de cómo el Señor me trajo a sus caminos. En mi niñez, hace aproximadamente a mis 7 u 8 años, mis tíos me traían a esta iglesia llamada Ebenecer. A esa edad yo no tenía ni la madurez suficiente para captar todos esos mensajes que el Señor podía transmitirme. Pero yo considero que ese fue el momento en que en el Señor sembró esa simiente, que aunque yo no entendía por mi corta edad, en algún momento esa semilla daría su fruto. Recuerdo que ya luego que tenía 10 u 11 años, mis idas a la iglesia no eran tan frecuentes. Iba muy poco y no era por gusto, sino porque simplemente por complacer a aquellas personas que me invitaban. Pero recuerdo que a mis 13 años sentí la necesidad de cambiar. Yo recuerdo que me preguntaba y decía, o sea, que no quería seguir siendo la misma. Un día iba caminando con una compañera y le digo, sabes, no quisiera ser lo mismo que soy. Quisiera cambiar, ser una mejor persona. Ella me miró, sonrió y me dijo, yo te apoyo. Una semana después, una prima me invitó a un campamento. Ella me cuenta que el campamento iba a durar alrededor de una semana, que yo debía ir vestida con ropa muy decente, no podíamos usar nada que tuviera que ver con monos, con pantalones, ya que iban muchas iglesias de muchos estados. Pero ese campamento cabe resaltar que no era perteneciente a la iglesia de Ebenecer, era una prima que asistía a una iglesia denominacional, la cual anualmente se unían muchas iglesias, escogían un estado y allí nos llevaban y de allí en ese lugar se desarrollaba el campamento. El campamento no era nada como yo me lo esperaba. Yo me esperaba algo más algo más moderno, como más juegos, más chistes, pero no, era todo lo contrario. No nos permitían estar damas con caballeros juntos, teníamos que estar totalmente separados y si estábamos entablando algún tipo de conversación tenía que ser casi que 1,5 metros de distancia porque nos tenían muy vigilados. Todos dormíamos separados, todas las muchachas dormíamos juntas y los muchachos dormían muy aparte. Nos levantábamos muy temprano, se hacía un servicio en la mañana, en la tarde se hacía algo así como una clase de jóvenes y en la noche volvíamos a tener un servicio. Eso me impactó mucho ver a aquellas hermanas, ellas cuidándonos de aquello, de que no cometiéramos errores, nos dieron muchísimas enseñanzas. Recuerdo que en muchas ocasiones muchas personas habían orado por mí para que recibiera al Señor como mi Salvador. En verdad siempre les permití a esas personas que oraran por mí y siempre decía que aceptaba al Señor como mi Salvador. Pero yo sabía que en mi corazón no lo hacía con sinceridad. Yo decía que el día que lo aceptara tenía que ser definitivo y no podía volver atrás. Yo recuerdo que en un servicio estaba la predicación y luego cuando culminó todos estábamos arrodillados orando. Hubo un movimiento de parte del Señor y el predicador hace un llamado y dice que todo aquel que quiera recibir al Señor, que levante su mano.
Yo sabía que ese llamado era el definitivo. Y para mí fue tremendo porque sentía muchos nervios, porque yo sabía que si ese día levantaba mi mano, ya yo ese día no podía volver atrás ni podía volver a hacer la misma. Yo recuerdo que me armé de valor y yo dije, esto es lo que yo quiero y lo que yo necesito. Recuerdo que levanté mi mano y una hermana se acercó, me levantó. Ella me preguntó que si estaba segura en lo que iba a hacer y allí oró por mí. Ese día recibí al Señor. Recuerdo que culminó el campamento, allí hice muchas amistades que eran amistades cristianas. Y bueno, yo salí de allí y regresé a mi casa. Bueno, claro, como toda experiencia fue algo muy maravilloso porque estamos allí en el primer amor, en el primer encuentro. Pero ya después yo sabía que me iba a enfrentar al mundo, a la vida, a lo que antes me gustaba. Yo recuerdo que llegué ese día a mi casa, borré todas las músicas que escuchaba, boté mi ropa, la ropa que usaba, todo. De allí tomé una decisión definitiva y mi vestimenta, mi música, la música que escuchaba cambió, todo cambió. Mi prima, la que me había invitado al campamento, me dice que continúe yendo a la iglesia donde ella pertenecía. Pero esa iglesia no tenía nada que ver a cómo era el campamento. Allí nadie se comportaba como en el campamento. Allí las muchachas iban en pantalones, los muchachos se hacían juegos. De hecho, los cultos ya no eran ni cultos, era algo como que más que un chiste, un juego, todo era un chiste. No me gustó, al momento no me gustó y yo le dije a ella que no quería seguir asistiendo allí. Y mis tíos, que eran los que me llevaban pequeña, me extendieron la invitación. Recuerdo que me dijeron, anda, ve cómo te va y tú tomas tu decisión. Recuerdo que vine un solo día y ese día decidí quedarme aquí totalmente, quedarme aquí en esta iglesia. Ese día hablé con mi pastor, se oró por mí, se hizo la oración de fe y allí recibí totalmente al Señor. De allí en adelante, en esta iglesia he vivido las mejores experiencias de mi vida, no solo por ser la iglesia, sino por cómo el Señor ha lidiado conmigo aquí. Aquí conocí a mis amigos, aquí conocí a mi esposo, aquí he vivido todo lo bueno que el Señor me ha dado, me ha pasado aquí. Y bueno, yo quisiera que este testimonio sea de grandes bendiciones para su vida, que así como el Señor me extendió la mano a mí, yo sé que a muchos de ustedes se la puede estar extendiendo en este momento, pero somos tan cobardes que le cerramos la puerta. Yo un día fui cobarde, pero un día fui valiente y acepté ese llamado que el Señor tenía para mí. Bueno, este fue mi pequeño testimonio. Yo espero que esto sea de grandes bendiciones para sus vidas, que puedan aceptar esa oportunidad que el Señor le está extendiendo el día de hoy. Y bueno, mis mayores bendiciones para todo aquel que me esté oyendo. Dios les bendiga. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Este es el tiempo, parte 33. Gloria al Señor. Tengan muy buenas tardes. Un placer saludarles nuevamente. Dios los bendiga. Los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos en disposición, como siempre deberíamos estar. Cada uno de nosotros, ustedes, cada persona debería estar a disposición del Señor para servirle, para para llevar una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra porque muchas personas están preocupadas en el mundo, que no deberían preocuparse porque la preocupación es ocuparse antes de que las cosas acontezcan y no deberíamos preocuparnos. El Señor, hay promesas en la Biblia que el Señor nos ha dado. El Señor dijo, no temas, dijo el Señor, yo soy tu escudo. Pero entonces si Él es nuestro escudo, entonces ¿de qué vamos a temer? Y tu galardón, dijo el Señor, es sobremanera grande. O sea, nuestro galardón, nuestro regalo, el regalo que Dios nos da, es grandísimo. No tenemos nosotros de qué preocuparnos.
por las situaciones que puedan haber en nuestras vidas, cosas que puedan acontecer, enfermedades, problemas, lo que sea, no debemos nosotros preocuparnos. Tiene que haber un gozo permanente en nuestra vida, pero eso solamente lo genera el Señor, eso lo da el Señor. Nosotros, por más que nosotros nos afanemos, como dice la palabra, el Señor dijo que nosotros por más que nos afanemos, jamás podremos añadir a nuestra estatura un codo. O sea, una cuarta de estatura no la podemos añadir nosotros. Al menos que nos pongamos unos zapatos que sean más altos, unos zancos, una cosa así. Pero eso no sería nuestra estatura. Estaríamos fingiendo algo. Y en este tiempo, la situación o la condición de la humanidad no está como para ponerse a aparentar cosas, ¿no? Nosotros no tenemos que estar aparentando nada, tenemos que nosotros establecernos nosotros mismos por medio de una decisión. Nosotros debemos decidir dónde nosotros vamos a estar fundamentados. Dios está esperando por eso. Ya Dios proveyó para que nosotros nos fundamentemos y nos establezcamos. Entonces, ¿qué podríamos nosotros hacer humanamente para lograr alcanzar una estatura con Dios? Humanamente no podemos hacer nada. Nosotros lo que podemos hacer es rendirnos en la mano del Señor y que el Señor haga, que el Señor provea, que el Señor establece un camino, nos ha dado algo para que nosotros caminemos por allí, para que hagamos las cosas correctamente. Pero, como dice la Biblia, Dios hizo todas las cosas perfectas, pero el hombre buscó muchas perversidades. Entonces nosotros, si nos ponemos a fijarnos en las cosas del mundo, en el mundo lo que hay es cosas malas. El mundo ofrece cosas momentáneas, pecado, cosas contrarias a lo que Dios dice. Eso es lo que ofrece el mundo. Y la gente se engolosinan con eso. Las personas, mire, andan detrás de eso. Los religiosos, todo el mundo anda por ahí atrás de las cosas que ofrece el mundo, lo momentáneo. Pero nosotros estamos llamados por Dios a ver más allá, a ver lo que no perece, a ver lo eterno. Ahí es donde nosotros tenemos que ocuparnos. No ocuparnos por multiplicar riquezas, dinero. No. Todo eso se queda aquí. Lo único que podemos llevarnos de este mundo es el carácter que Dios nos da. El carácter que podamos nosotros alcanzar aquí. Un carácter con Dios. No un mal carácter que nosotros tengamos. No. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del carácter, o sea, tener las características de Jesucristo. Las características de Él es fe. Él es la fe perfecta. Él es el poder de Dios perfecto. Porque es Dios hecho carne. Jesús, Dios hecho carne. Entonces, ¿qué otras cosas podemos adquirir nosotros? Bueno, el conocimiento de Dios. No las habilidades humanas que nosotros podamos tener. O la inteligencia humana. O que nos grabemos de memoria la Biblia y nos grabemos de memoria el mensaje. Eso es bueno. Pero no podemos fundamentar nuestra vida espiritual en eso. Si lo hacemos, estamos errando el camino. Y Dios no quiere que nosotros erremos el camino. Dios quiere que estemos en el camino correcto. En el camino que Él trazó y que Él nos señaló
para que caminemos allí. Entonces, ¿qué otra cosa podemos alcanzar con Dios? El dominio propio, que es templanza. Es que cuando nos den una mala respuesta, nosotros respondamos correctamente. No con ira, no con contienda, no. Una respuesta correcta, como hacía el Señor Jesús. Él siempre tenía una respuesta correcta a todo. La paciencia de Dios, no nuestra paciencia humana. La paciencia humana se agota. La paciencia humana se termina en cualquier momento. Pero el amor o la paciencia de Dios es perfecta, es eterna. El temor de Dios, que es piedad. El temor de Dios, que es ser como Dios. ¿Cómo es Dios? Bueno, ahí tenemos el ejemplo, el Señor Jesús. El Señor Jesús era el temor de Dios, o era Dios, Dios mismo. Y allí vemos reflejado el temor. Vemos a Dios reflejado allí en Jesús. ¿Cómo lo vemos? Él se ponía en el lugar del enfermo, del necesitado, del desamparado, del pobre, de los que estaban afligidos. Él se ponía allí. Y el amor era el que le resolvió el problema. Ese amor de Dios estaba allí. Le resolvió el problema a esa persona. Nosotros estamos llamados a lo mismo. Que el amor de Dios en nosotros alcance a cada persona. Que pueda resolverle el problema a aquel que está necesitado, aquel que tiene problemas, aquel que está enfermo. Eso es un tremendo problema. Una persona enferma, bueno, no puede trabajar, no puede estudiar, no puede desenvolverse normalmente. Pero cuando llega Jesús y actúa, cuando hace la obra, entonces allí se acabó la enfermedad. Ahora lo que viene es ¿qué? Paz. Porque una persona enferma no tiene paz. Pero cuando logra la sanidad, allí comienza la paz de Dios. Y bueno, así todas estas cosas las necesitamos, pero es ya. No podemos dejarla para después. No, bueno, algún día, mañana comienzo o la semana próxima comienzo. No. Es de una vez que tenemos que comenzar a manifestar la obra de Dios, a manifestar a Dios. Que sea Jesucristo nuevamente caminando en la tierra por medio de usted, por medio de mí. Entonces, Dios quiere eso para nosotros. Dios quiere darnos ese regalo, porque es un regalo, ¿no? Es algo inmerecido. Nosotros no nos merecemos eso. Sin embargo, Dios nos lo da. Está dispuesto a dárnoslo. Solamente que Él está esperando que nosotros nos interesemos en adquirir eso. Vamos a entrar de una vez en el tema del día de hoy. Vamos a leer en el libro de Génesis algunos versículos, 3 versículos que tenemos aquí anotados, y luego vamos a leer en el capítulo 5, el versículo 22 al 24. Esos 3 versículos, y luego vamos a leer el capítulo 6. Bueno, si el Señor lo permite, vamos a leer primeramente los 3 versículos del capítulo 5, del 22 al 24, y luego vamos a hacer una oración. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Amén. Vamos a hacer una oración. Dios amado, bendito Señor, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, por tus palabras de amor, porque tu Biblia, Señor, esa Biblia, esa palabra escrita, Señor, tu palabra escrita, nos trae, Señor, a la realidad, Padre. Nos trae una enseñanza, Señor. Nos trae, Señor, a
nos llama a vivir, Señor, tu palabra, para que nosotros ya dejemos de vivir como nosotros vivíamos antes, Señor, sino que ahora vivamos de acuerdo a tu palabra, que vivamos de acuerdo a tu voluntad, Señor. Eso es lo que tú quieres, Padre. Te damos gracias, Señor, te damos la gloria y la honra a ti. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos en esta hora rendidos en tus manos, Señor. Dispuestos, Señor, a obedecerte. Humillados, Señor, bajo tu poderosa mano, como dice tu palabra, Señor. Para que tú nos exaltes, Señor, cuando sea tiempo. Estamos a la espera, Señor, de que tú nos dejes esa revelación de tu palabra de lo alto, Señor. Esa sabiduría, Señor. No la sabiduría humana, la sabiduría tuya, Señor. Nosotros necesitamos eso para vivir, Señor. Es nuestro oxígeno, Señor. Es nuestro alimento, Señor. Tu sabiduría, Padre. Te damos gracias por eso, porque sabemos, Señor, que ya tú nos las has dado. Tú lo pagaste ya, Señor, en la cruz del Calvario. Tú dijiste, consumado es. Y cuando dijiste consumado es, ya habías pagado el precio, Señor, por todas las cosas. Ahora nosotros estamos esperando, Señor, esa misericordia tuya, Señor. Esa revelación tuya de la palabra, Señor. Ese amor reflejado en nosotros, Señor. O que nosotros podamos reflejar tu amor a los demás, al que no te conoce, Señor. Estamos en este tiempo, Señor. Estamos a la espera, Padre Santo, por ti, Señor. Ya tú lo pagaste, pero nosotros estamos esperando que sea el momento justo, Señor. Tú esperas el momento, porque estamos en este tiempo, Señor. Estamos en este tiempo de que todo tiene cumplimiento, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, nos ponemos una vez más en tus manos. Ponemos en tus manos a cada oyente, Señor, sea creyente, sea cristiano, la condición en la que esté, Señor. Señor, está esperando, Padre. Cada persona que oye, Señor, tu palabra, está esperando que la palabra se cumpla en él. Permítenos, Señor, dar los pasos necesarios para alcanzar, Señor, esa plenitud de tu palabra, la plenitud de tus promesas, Señor, del cumplimiento de tu promesa, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos una vez más para la gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hemos tomado esta escritura porque vamos a continuar con el tema del día de hoy. Este tema que seguimos llevando por varias veces consecutivas. Este es el tiempo. Y como subtítulo vamos a hablar caminar con Dios. Caminar con Dios, este es el tiempo para caminar con Dios. Este es el tiempo, se acabó el tiempo de caminar bajo nuestros propios, vamos a decir, nuestra propia porque como nosotros nos provoca, pues, como nosotros decimos que debemos caminar, como nos dicta nuestra mente. Ahora queremos caminar, es como nos dicta el Señor, como nos dicta el Espíritu Santo. Ese es lo que quiere Dios, que cada uno de nosotros comience a caminar de esa forma. El bebé, cuando nace, no nace de una vez caminando, yendo a trabajar. No. Ese bebé, cuando nace, bueno, necesita ser limpiado, necesita ser alimentado de la forma correcta, necesita ser instruido, porque desde que los niños nacen, de una vez hay que empezar a enseñarlo, a instruirlo en las cosas correctas, porque como le estaba diciendo yo a unas vidas hace unos días, que cuando los bebés nacen, cuando los traen ya de la maternidad, vamos a decirlo así, del hospital, ya vienen malcriados, imagínense, ya vienen y quieren dormir de día y llorar de noche. Entonces nuestro trabajo es enseñarlo, instruirlo que deben dormir en la noche y en el día pueden estar despiertos.
Entonces, ¿para qué se hace eso? Para que ellos vayan aprendiendo que hay una forma correcta de hacer las cosas y así nos enseña Dios. Cuando recibimos el Espíritu Santo, allí es donde acabamos de nacer apenas. ¿Por qué? Porque mientras no hayamos recibido el Espíritu Santo, esto es tipificado como el vientre de las mujeres. Entonces, cuando somos engendrados en el vientre, apenas estamos estamos aceptando al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, estamos siendo desarrollados, estamos creciendo, nos estamos formando. Y nuestra madre, en el caso espiritual, es la iglesia, es el tabernáculo, es el sitio de reunión. Eso es el papel de vientre. Entonces allí es donde nos formamos. Y el Señor nos va formando, nos limpia, el Señor santifica. Y cuando nos da el bautismo del Espíritu Santo, nacemos de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento del cual le habló el Señor Jesús a Nicodemo. Nicodemo le llegó de noche. Usted puede leer esa escritura en el libro de Juan, capítulo 3. Le llegó de noche y le dijo, maestro, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no fuera Dios con él. O sea, llegó como halagándolo. El Señor Jesús, conociendo el motivo por el cual ese hombre estaba ahí, ese hombre necesitaba algo. Y el Señor Jesús lo sabe, o lo sabía. Así como nosotros necesitamos muchas cosas. Y la palabra de Dios dice que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y la principal necesidad que tenemos nosotros es de más del Espíritu Santo, más cantidad, más el Señor nos que el Señor nos dé más, que derrame nuestra copa, para que eso sea, para que nosotros nos acostumbremos a esa plenitud de Dios. Ahí es donde tenemos que acostumbrarnos nosotros. Entonces, Dios quiere que así como con Nicodemo, nosotros también hambriemos, que cuando necesitemos algo, nosotros se lo expresemos al Señor en oración. Entonces Nicodemo le llegó al Señor y el Señor le dijo, es necesario nacer de nuevo. Él sabía que necesitaba algo. Las personas, desde el comienzo de la humanidad, imagínense, siempre hay una necesidad de algo. El hombre y la mujer hoy en día sienten un vacío en el corazón que tratan de llenarlo con muchas cosas y no pueden llenarlo por esa causa, porque lo que necesitan es a Dios en su corazón. Entonces, hoy en día, ¿qué necesita el hombre y la mujer que está acostumbrado a caminar por su propia cuenta? Va a donde quiere ir, hace el negocio que quiere hacer y muchas veces Dios se lo permite. Hace negocios y hace distintas cosas. Eso era lo que pasaba ya en el tiempo de Noé y en el tiempo de Sodoma y Gomorra, el tiempo de Lot. Eso podemos leerlo en el capítulo 17 de Lucas. El Señor dijo, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. O sea, caminaban por su propia cuenta. Asimismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿Se fijan? Todo por su propia cuenta. Pero Dios no quiere que nosotros andemos caminando por nuestra propia cuenta. Dios quiere que caminemos con Él. Y Dios no va a caminar en otro camino que no sea el provisto por Él. Entonces, eso de caminar con Dios no es por el camino que a nosotros nos parezca. No es por el camino de la religión. No es por el camino de la tradición. No es por el camino de la denominación. Porque denominaciones hay demasiadas. Religiones hasta que ya. Religioso, bueno, el mundo está lleno de religiosos. Tradiciones, bueno, el mundo también está lleno de tradiciones.
pero Dios no quiere que nosotros andemos caminando en eso, porque eso lleva al error. Eso no es el camino de Dios. Y lo que no es el camino de Dios, entonces, ¿qué camino es? El camino del diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, el camino del diablo, que es el que el Señor dijo que era un camino amplio, ese camino, Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que nosotros caminemos correctamente, que caminemos en la luz de Dios, que no estemos caminando en nuestra propia luz, como nos provoca a nosotros. Y dice acá en un mensaje, el mensaje, las 10 vírgenes y los 144,000. El profeta dice, él caminó delante de Dios, hablando de Enoc, caminando en la luz, con un testimonio que todo lo que Dios dijo, él lo hizo. Él no lo desagradó. Lo que el Señor le dijo que hiciera, Enoc lo hizo. Ahora, él era un tipo. Él era el tipo del cuerpo místico del Señor Jesucristo que está hoy en día caminando aquí sobre la tierra. Tipo de la iglesia del Dios viviente, ese remanente pequeño, esa manada pequeña que el Señor tiene en este tiempo en la tierra. Esa manada pequeña que cree toda la palabra de Dios, que cree todo lo que Dios le revela y que está vigilando, porque el enemigo también habla. El enemigo también habla al oído, pero ese remanente, la iglesia del Dios viviente, discierne. Y cuando no es Dios, entonces ya sabe quién es. Es el contrario, el diablo. Y desecha aquello. Pero cuando es Dios, esa iglesia del Dios viviente, esa esposa del Cordero, hace lo que el Señor le dice que haga. Dice, más adelante vamos a hacer un resumen aquí. Enoc se fue a casa un poco antes del diluvio. Ustedes saben eso. Así que Enoc solo continuó caminando en la luz. Dios le iba diciendo, iba siguiendo la luz de Dios. Es lo que está diciendo acá el profeta. Entonces un día él sintió que sus pies se elevaban del suelo. Él solo siguió caminando y él entró caminando a la gloria aún sin morir. Correcto. Dios se lo llevó porque él estaba caminando en la luz, con un testimonio que él caminó en la luz de Dios. Siguió caminando y caminando. O sea, todo lo que Dios le reveló a Enoc, Enoc lo hizo. El mundo tal vez le llevaba a la contraria, le decían que estaba loco, que no, eso no era así. A Enoc no le importó eso. A Enoc le importó fue obedecer a Dios. Hoy en día, como él fue tipo de nosotros, hoy en día estamos llamados a hacer lo mismo. A nosotros caminar en la luz de Dios. Porque para cada tiempo, Dios tiene una luz mayor. El mismo profeta en una oportunidad dijo, si el tiempo dura, si el tiempo llegara a durar más, habrá más luz. Y entonces hoy en día, ¿qué ha pasado? Que hay más luz. El Señor nos ha dado más luz de lo que ya había el Señor dado a cada creyente, a cada hombre en la antigüedad. Dios ha dado más luz. Él le dio una luz a Enoc y Enoc caminó en eso, en esa luz, en obediencia a eso. Hizo todo lo que Dios le dijo y caminó en esa luz. Pero cuando Noé, había más luz. Era otra luz superior. ¿Y qué hizo Noé? Caminó en eso. Caminó en esa luz. Y la Biblia dice que Noé caminó en perfección, imagínense. Estamos hablando de caminar con Dios. Y no le estamos hablando de una religión, de algo que alguien por allá se inventó. No. Estamos hablando de la palabra.
que estos hombres caminaron con Dios de verdad. Dios le hablaba y ellos obedecían. Dice la Biblia en el capítulo 6 de Génesis que Noé duró 120 años construyendo el arca. ¿Por qué? Porque Dios miró la tierra, Dios miró a los habitantes que habían en la tierra en ese tiempo, en el tiempo antes del diluvio, había demasiada gente sobre la tierra. Ya habían transcurrido 2000 años desde que Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén. Imagínense. Y la gente se multiplicaron. Quizás más, había más habitantes sobre la tierra que en este tiempo en el cual estamos. Entonces, ¿qué dijo Dios? Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La malicia, porque la maldad es pecado. Entonces, esa maldad era malicia que tenían los hombres. Hoy en día mucha gente no sabe qué quiere decir esa palabra malicia. Y la malicia es pensar el mal antes de hacerlo. Entonces muchos que no saben creen que es estar alerta, estar a la expectativa. Entonces dicen, no, hay que tener malicia. No, eso es pecado, eso es contrario a Dios. Malicia es pensar el mal antes de hacerlo. Entonces nosotros no estamos llamados por Dios a tener malicia, no. Estamos llamados por Dios a estar a la expectativa de que cuando oigamos la voz de Dios, inmediatamente lo obedezcamos como hizo Enoc y como hizo Noé, que dice, la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo, o sea, Dios vio eso, que había mucha maldad y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y el Señor Jesús, en esa escritura que leímos hace unos momentos de Lucas 17, el Señor Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Entonces, estos son los días de la venida del Hijo del Hombre. Estos son los días. Entonces, nos ponemos a ver cómo está la humanidad hoy en día. La iglesia, la condición de la iglesia. La palabra de Dios dice que la condición de la iglesia en este tiempo es tibia. Ni es fría ni es caliente. Que es desventurada, que es miserable, que es pobre, que es ciega y que está desnuda. Y no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta de eso. Usted no ve que salen hombres y mujeres a la calle casi desnudos y no se dan cuenta que están desnudos. Creen que están vestidos cuando están desnudos. A los ojos de Dios están desnudos. La humanidad apoya cualquier cosa. La sociedad dice, no, está bien. Apoyamos eso, está bien. Pero esa es la sociedad. Esa es la corrupción del mundo. Pero Dios, para Dios, están desnudos. Son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y no lo saben. Entonces, como fue en aquel tiempo, el Señor dijo, cuando vean eso, los tiempos, así como allá, así van a ser cuando ya el fin se acerque. Y hoy vemos la condición de la humanidad y de la iglesia. Está peor que en el tiempo de Noé. Está peor que en el tiempo de Lot. Porque también habla de Lot. Pero hay un remanente, ahí están los hijos de Dios que están en contacto con el Señor. Cuando Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas estaban contaminadas de maldad y de robo y de violencia y de toda cosa mala, Dios estaba con su hijo Abraham allá en el desierto, hablando. Dios diciéndole qué era lo que iba a hacer. Dijo, le voy a ocultar yo lo que voy a hacer a mi amigo Abraham, dijo Dios. Entonces hoy en día Dios dice lo mismo. Le voy a ocultar yo a mi remanente, a mi esposa, a mi novia, a mi iglesia escogida, lo que voy a hacer. No, Dios no lo hace.
Entonces, este tiempo está peor que los días de Noé. Y dice la palabra del Señor: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. O sea, no fue que se arrepintió, le pesó a Dios haberlo hecho. Y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia delante de Dios. O sea, Dios vio que en el corazón de Noé había algo diferente. Había disposición para caminar con Dios. Y después lo comprobó, lo hizo. Y dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Lo que les acabo de decir. ¿Cómo está hoy en día? Peor que los días de Lot. Peor que los días de Noé, que estaba llena de violencia, dice la palabra. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, nosotros anduvimos en ese camino corrompido, un camino que contradice lo que dice Dios, un camino que no obedece a Dios, porque estábamos caminando en la carne, y el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Entonces, en el tiempo de Noé, la gente miraba todo carnalmente. Y el designio del corazón de ellos era de continuo hacer el mal. El designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo está hoy? El designio del pensamiento del corazón de la gente está de continuo hacer el mal. Eso es el designio del pensamiento del corazón de las personas hoy en día. Todo el mundo sale a la calle, como salían en el tiempo de Noé, a buscar a ver cómo resolvían sus problemas. No importa si perjudicaban a las personas, a los demás, no les importaba. Hoy en día es lo mismo. La gente dice: yo voy a sobrevivir, dice la gente. Y no le importa si perjudican a otro, si perjudican a la ciudad completa, no les preocupa eso, no le prestan atención a eso. Entonces estamos peor que en aquellos días. Mucha gente no está caminando con Dios. ¿Y qué quiere Dios? Que caminemos con Él. Como lo hizo Enoc, caminó 300 años con Dios, como lo hizo Noé. Porque la misma escritura de capítulo 6 de Génesis, en el versículo 22, que es el último, dice que Dios le dio las instrucciones. Dios le dijo qué madera iba a usar para hacer el arca, para salvarse del juicio que venía. Dios le dijo las medidas, la forma, le dio todas las instrucciones, y de último le dice: y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. O sea, para Noé con la familia, que era la esposa, los 3 hijos y las esposas de los 3 hijos. Y para ellos, ¿quiénes eran? Los animales. Noé llevaba comida allí. Y usted se detiene a pensar, allí hay algo sobrenatural que está allí como velado, escondidito allí. ¿De dónde sacaba Noé tanta comida para esos animales? ¿De dónde sacó Noé tanta comida para los leones, para los tigres, para los pumas, para esos animales feroces que comen carne? ¿De dónde sacó Noé tanta comida? Volvieron esos animales ahí adentro del arca, volvieron a la condición original, como estaban en el huerto del Edén. La Biblia dice que las bestias comían hierba del campo. Y hablando de las bestias, es el león, el tigre, todos esos animales que comen carne. Allá en el huerto del Edén, no, ellos no comían carne, ellos comían pasto. Es lo que dice la Biblia. Entonces, en el arca de Noé,
yo creo que comían también lo mismo. Dios les redujo la digestión, no sé, Dios hizo un trabajo allí que con un poquitico que comieran, o eso se sostenían, como pasó con el profeta Elías. ¿Qué pasó con el profeta? Se comió 2 tortas, dice la Biblia, y caminó 40 días y 40 noches con esa comida. Eso es, de ahí no comió más. Y eso le permitió, le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches. No fue que se detuvo una noche, no, caminó sin parar. Y eso es lo que dice la Biblia. Imagínense, son secretos que están ocultos allí. Porque la Biblia dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Para que cumplamos toda la Biblia. No una parte de la Biblia. No, toda la Biblia. Para que nosotros podamos decir, estoy caminando con Dios. Porque si usted cumple o cree solamente una parte de la Biblia, entonces usted no está caminando con Dios. Usted está caminando su propio camino. Usted está caminando como a usted le parece. Por eso es que cuando escuchan que Dios reveló que tenemos que orar a las 3 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes, no me parece, dicen algunos por allá. Por eso es que no les parece, porque no están caminando con Dios. La solución es caminar con Dios. Y caminar con Dios es con el Espíritu Santo, guiándolo, diciéndole cuál es el camino. Porque el Señor Jesús lo dijo, yo enviaré el Espíritu Santo para que los guíe a toda verdad. Entonces, ¿qué hizo Dios con Noé? Lo guió, le dijo qué hacer. Y la Biblia dice, y lo hizo así Noé, versículo 22 del capítulo 6 de Génesis. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces caminó con Dios, como dice la Biblia. Con Dios, versículo 9. Dice, con Dios caminó Noé. Entonces, si Dios le permitió a Noé caminar, es en obediencia a Dios. Porque es bueno ir a la iglesia, pero muchos se conforman con eso, con ir a la iglesia. Pero no le estamos hablando de solamente ir a la iglesia, eso es bueno, pero no es todo. Le estamos hablando de ir más allá, de obedecer toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso es que le estamos hablando. No de solamente hacer esto o aquello, cumplir una parte de la Biblia, no. Usted quiere caminar con Dios, entonces haga lo correcto, haga como hizo Enoc, como hizo Noé. ¿Ellos qué hicieron? Caminaron con Dios. Porque el versículo 22 de Génesis, del capítulo 5 de Génesis, dice, y caminó Enoc con Dios. ¿Y qué dice de Noé? Con Dios caminó Noé. Entonces, así como ellos, vemos ejemplos en la Biblia de los cuales nosotros podríamos fijarnos. Abraham, ¿qué hizo Abraham? Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela. Vete de aquí, de donde vive. ¿Dónde vivía él? En Ur de los Caldeos. ¿Qué era eso? Una ciudad idólatra. Dios le dijo, vete de aquí. Porque Dios quería separarlo. Porque eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios nos separa de la incredulidad. Dios nos separa de las cosas del mundo. Porque el Señor dijo, el que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Y el que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces no queremos caminar como camina el mundo. No, queremos caminar diferente al mundo. Queremos hacer las cosas no fijándonos como las hacen los demás. No, queremos hacerlo como Dios dice, como Dios ya proveyó una forma para caminar con Él. Cuando una persona está caminando con Dios, los demás se dan cuenta. Los demás se fijan en eso. Los demás dicen, he aquí un cristiano. Como dijo el Señor Jesús de
de Natanael: he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. ¿Por qué el Señor Jesús dijo eso? Porque era un hombre que estaba caminando con Dios, porque era un hombre que no había caído en el engaño de las religiones, de las denominaciones. Ellos mezclaban la palabra con sus tradiciones. ¿Y qué pasa hoy en día? También las denominaciones, las tradiciones, las religiones mezclan la palabra de Dios con sus tradiciones, con sus cosas, con sus conceptos humanos, con sus mandamientos de hombre. Y eso los hace, como dice la misma palabra, su insensatez será manifiesta y se hace manifiesta. La gente se dan cuenta. Somos cartas leídas, dice la palabra del Señor, leídas de todos los hombres, y esto incluye también a las mujeres. Entonces, cuando usted dice que es cristiano, la gente empieza a fijarse. Vamos a ver qué está haciendo, vamos a ver cómo habla, vamos a ver cómo se viste, vamos a ver cómo se comporta, a ver si se ríe de los chistes sucios, vamos a ver si busca lo malo, vamos a ver si está codiciando, vamos a ver si está envidiando. La gente empieza a mirar, a vigilar. Pero si de verdad ese es un hijo de Dios, una persona nacida de nuevo, con el Espíritu Santo guiándolo, que camina correctamente en Dios, entonces esa persona no va a hallar de qué señalarlo. No estamos exentos de cometer errores, pero es eso, errores, no es pecado, son errores. Porque los que la palabra de Dios dice que el que es nacido de Dios no peca, porque su simiente está en él. Entonces no puede pecar. Y pecar es no creer. Pecado es incredulidad. Entonces una persona que hoy en día escucha que Dios reveló algo y dice, no creo, entonces está en pecado. Es necesario que se arrepienta, que le pida perdón a Dios y que empiece a caminar con Dios y a ver las cosas correctamente como Dios las ve. Que tenga la mente de Cristo, como dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué dice la Biblia? En el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que camina en integridad es aquel que es honesto. Honesto, sincero, esa persona. Pero no es una sinceridad errada, no. Ni una honestidad errada, no. Es honesto, es íntegro en la verdad. Parado sobre la roca firme de la revelación. Donde Dios quiere que cada uno de nosotros esté fundamentado. En la roca de la revelación. El Señor dijo: el que fundamenta su casa, hablando de la vida espiritual del hombre, sobre la arena lo compararé con un hombre insensato. Porque vinieron ríos, vinieron vientos, vinieron lluvias y dieron ímpetu contra la casa y la casa cayó. Pero también dijo: pero el que fundamenta su casa sobre la peña, sobre la roca, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos, vinieron lluvias, vinieron vientos y la casa, y dieron ímpetu contra la casa, y la casa no cayó, permaneció. La casa permaneció. ¿Por qué permaneció? Porque está fundada sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, que es la revelación de quién es Jesucristo, que es la revelación de dónde, de cuál es el camino que debemos caminar. El Señor le dijo a Felipe: ustedes saben quién soy y para dónde voy. Ustedes saben el camino. Felipe le dijo: Señor, no sabemos cuál es el camino. El Señor le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces
para caminar con Dios, ¿qué hay que hacer? Estar en el camino. Porque si usted va a algún sitio, pero no se pone en el camino para ese sitio, o sea, no toma la dirección correcta, entonces usted está fuera del camino. Pero si usted está parado correctamente en el camino que es, bueno, empiece a caminar, empiece a dar pasos firmes de fe, empiece a dar los pasos correctos que Dios pide que debemos dar. Dios nos exige eso. Dios está esperando de nosotros que nosotros caminemos en integridad, que caminemos, que vivamos la palabra, que no solamente testifiquemos y prediquemos, no. Dios quiere que vivamos la palabra. Eso es andar en integridad. Y en la Biblia hay una escritura que nos habla de alguien que estaba fuera del camino o a la orilla del camino. Alguien que estaba a la orilla del camino y decidió entrar, decidió empezar a caminar con Dios. En el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Estamos hablando de Bartimeo el ciego. Una escritura muy conocida, una escritura que se ha leído mucho, pero miren cómo Dios también nos enseña algo de allí en cuanto a caminar con Dios. A ese tema porque este es el tiempo. No lo esté dejando para después. No, yo después voy a empezar a caminar con Dios. No sabemos si hay un mañana. Si una persona se muere hoy en la condición pecadora, no ha tomado decisión por el Señor, no ha dado pasos correctos en Dios, no ha tomado el camino correcto, no ha empezado a caminar con Dios, entonces esa persona no está seguro. Si se murió en la condición pecadora, cuando se levante en la segunda resurrección, se va a levantar pecador igualito. Se va a levantar enfermo, viejo, como esté. En la condición en que se murió, así se levanta. Y no sabemos si es dentro de un rato o es mañana, no sabemos. Por eso es que hay que tomar la decisión de caminar con Dios ya. Eso es ya. Es urgente eso. Pero si esa persona camina con el Señor y está dando los pasos correctos, entonces allí sí podemos ver que hay seguridad. Ha dado pasos correctos. ¿Cuáles? Fue justificado, fue santificado, recibió el bautismo del Espíritu Santo, que es el sello de Dios. Entonces, ha dado los pasos correctos. Está seguro, está sellado, dice la Biblia, hasta el día de la redención. Entonces, ¿qué dice la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46? Entonces vinieron a Jericó, hablando del Señor Jesús con los discípulos. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Entonces allí vemos algo, que el primero estaba junto al camino, estaba en un lado del camino, no estaba caminando con Dios. Tal vez asistía por allá a una iglesia, como mucha gente hoy en día, se conforman con eso porque están junto al camino. Y dice: yo estoy bien porque estoy junto al camino, estoy junto al camino correcto. Sí, ese es el camino correcto, pero está en un lado. Está en la cuneta, vamos a decirlo así.
La cuneta es la canal por donde corre el agua de lluvia. Entonces, Dios no quiere que nosotros estemos metidos en la cuneta, porque la cuneta es como una trinchera como la que donde estaba metido Saúl con el ejército de Israel, cuando Goliat los desafiaba. Entonces el diablo viene hoy y desafía al que está metido en la cuneta y está todo asustado ahí. Está todo mal. Queriendo ir a otro lado, o sea, pensando que está bien cuando está junto al camino. Ahí no está bien. Entonces mire lo que pasó aquí. Dice el versículo 50, él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Eso es lo que debemos hacer, o que deben hacer aquellos que están junto al camino. Arrojen esa capa de religiosidad, esa capa de denominación, arrójela. Y haga lo que hizo Bartimeo el ciego. Se levantó y vino a Jesús. Levántese usted también, porque estaba sentado. Era ciego y estaba ahí sentado, estaba postrado. Ese no se movía de ahí. Estaba en un solo sitio, estancado. Dios no quiere que nosotros nos estanquemos. Dios quiere que estemos caminando, a diario dando pasos en fe, a diario caminando con el Señor. Este es el tiempo cuando nosotros debemos caminar con Dios, no estancarnos, porque un agua estancada se pone verde, cría mosquitos, cría sapos, pero un agua que sea corriente, un agua que fluya, esa no se pone verde, ni cría sapos y mosquitos, no, eso está ahí siempre limpio, clarito. Y eso fue lo que pasó con Bartimeo. Arrojó su capa de religiosidad, arrojó su capa de denominación, de conformismo, se levantó porque estaba postrado y dice, y vino a Jesús. O sea, Dios tomó la decisión de caminar con Dios, porque en el versículo 52, que es el último, dice, o el 51, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El Señor le pregunta a usted hoy, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Hoy en día hay muchos ciegos que están postrados junto al camino, que están estancados y ciegos, no ven las maravillas de Dios, no ven a Dios manifestándose, no ven a Dios nuevamente, a Jesucristo en carne, caminando, haciendo la obra de Dios. No lo ven. Entonces, ¿qué pide Dios? Que esa misma persona despierte y le diga al Señor, maestro, que recobre la vista. Porque el Señor le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Nosotros también, o aquellos, esos que están tirados por allá en la cuneta, que recobren la vista también. El Señor, ¿qué le dijo el Señor Jesús? ¿Recibe la vista? No. El Señor Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Dios, el Señor Jesús, Dios hecho carne, vio la fe que había en su corazón. Vio que había disposición de obediencia como la vio en Noé, como la vio en Enoc. Entonces había disposición de obediencia en el corazón de Bartimeo el ciego, el que era ciego, porque después de ahí ya no fue más ciego. Dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ahora sí estaba caminando con Dios. Ahora sí estaba dando los pasos correctos. Ahora ya no estaba junto al camino, no. Ahora estaba en el camino. Porque una cosa es estar junto al camino. Una cosa es estar junto a la palabra. Una cosa es el Espíritu Santo sobre nosotros o con nosotros. Esa es una cosa y es bueno, pero hay algo mejor.
Eso mejor es el Espíritu Santo en nosotros, en el corazón. Eso es lo mejor para Dios, para nosotros. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros ya dejemos de estar estancados junto al camino y que sigamos a Jesús en el camino. ¿Cómo es eso de seguir a Jesús en el camino? Caminando con Dios, obedeciendo como hizo Enoc, todo lo que Dios le decía, todo lo que Dios le mandaba. En este tiempo, el tiempo más peligroso, el cual es el cierre de todas las cosas, ya de aquí en adelante no hay más edades, ya de aquí en adelante ya no hay más generaciones, más gente. No. Cuando el Señor diga, listo, se acabó el tiempo, hasta aquí. Eso fue lo que pasó en el tiempo de Noé. Noé predicó 120 años diciéndole a la gente, arrepiéntanse porque va a llover, va a caer agua del cielo. No le creyeron. Pero llegó el día de llover, llegó Dios, cerró la puerta y los que quedaron afuera perecieron en el juicio. Hoy en día está Dios llamando, entren al arca. El arca es nuestro Señor Jesucristo. Caminen, den pasos correctos. No caminen para afuera del arca, no, caminen para adentro del arca. El arca es nuestro Señor Jesucristo. Tipo de nuestro Señor Jesucristo, el arca. Es el único en el cual nosotros podemos tener o alcanzar la salvación, alcanzar la vida eterna, recibir el Espíritu Santo por medio de Jesucristo. No hay otra forma. ¿Qué dijo el apóstol Pedro, el Espíritu Santo por la boca del apóstol Pedro, después que recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto, cuando aquella gente le dijeron, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Él le dijo, arrepiéntanse y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué le estaba diciendo? Cuando ellos le dijeron, ¿qué haremos? Caminen con Dios. Resumido, él le dijo, caminen con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Arrepiéntanse. ¿Qué es caminar con Dios? Bautícese en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué es caminar con Dios? Obediencia completa a la palabra de Dios. Discernimiento. El Espíritu Santo le va a revelar la verdad. Porque hoy en día la gente, predican cualquier cosa, pero hay una sola verdad. Todos dicen tener la verdad, pero hay una sola verdad. Y esa verdad está en la palabra de Dios. Esa verdad, en este tiempo, Dios la reveló. Dios reveló la verdad y Dios dijo, en este tiempo, estás junto al camino. Estar junto al camino eres tibio. Estar junto al camino eres desventurado, eres miserable, pobre, ciego, desnudo. Estás como Bartimeo junto al camino. Bota esa capa. Bartimeo hizo eso. Eso identificaba a los ciegos. Cargaban una capa. Quizás era una capa negra, no sé, o gris. No sé qué color sería. Pero era una capa que cargaba. ¿Qué hizo él? Botó eso. Él dijo, ya, ahora sí voy a empezar a caminar con el Señor. Ahora sí voy a dejar de ser un ciego. Hoy en día, no solamente son ciegos. La palabra de Dios dice que son eso, desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Entonces, ¿qué necesitan para salir de esa condición? Lo que hizo Bartimeo el ciego, el que era ciego, vamos a decirlo así, porque ya después de ahí, de ese día, yo más nunca fue ciego. Después de ese día era Bartimeo el que fue ciego. Entonces, ¿qué tienen que hacer los que están en la condición de la edad de la Odisea hoy en día? Tibio, desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Boten esa capa de religiosidad. Boten esa capa de denominación. Boten esa capa de religión, de tradición. Y salgan de junto al camino. Entren al camino. Empiecen a caminar
con el Señor, como hizo Bartimeo. Seguía a Jesús en el camino. No lo seguía junto al camino, por toda la orilla, no. O metió en la cuneta, no. El Señor Jesús no nos guía a la cuneta, el Señor Jesús nos guía al centro. El Señor Jesús nos guía al camino correcto. Él dijo, hay un camino que es amplio, que es el camino del mundo, que ese camino lleva a la perdición. El camino que muestra el diablo, el camino que muestra las cosas del mundo, lo que ofrece el mundo. Pero hay un camino angosto y una puerta que es angosta también y que pocos son los que la hallan, dijo el Señor. O sea, pocos son los que caminan en ese camino. Sea usted uno de esos pocos que caminan en el camino de Dios, que caminan en la obediencia como Noé, como Enoc, como Abraham, como Isaac, como Jacob, después que fue transformado y ahora era Israel, como Moisés, como Josué, como Caleb, como los jueces, como el rey David, como el profeta Elías, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, todos los demás profetas, cada uno caminaron en su luz, igual que los discípulos del Señor Jesús, los apóstoles, ellos caminaron en la luz que Dios les dio, en el bautismo del Espíritu Santo, en la manifestación del Espíritu Santo. No eran ellos haciendo las obras, no, era el Espíritu Santo en ellos. Y así pasó el tiempo y fue Dios a través de las edades dándole luz a sus hijos, a los creyentes. Les dio una parte de la luz. Ahora en este tiempo Dios nos ha dado toda la luz. Dios nos ha entregado la luz que le dio a los hermanos de las edades. En esta edad el Señor nos ha entregado toda esa luz. ¿Para qué? ¿Para que estemos junto al camino como Bartimeo? No. Para que sigamos a Jesús en el camino, como hizo Bartimeo después que fue sanado. No para que nos quedemos estancados junto al camino, no, para que caminemos. Este es el tiempo cuando debemos caminar con Dios, que ya debemos dejar de caminar en nuestros propios conceptos, en lo que nos parece a nosotros, como nos enseñaron. No, vamos a echar eso a la basura. Vamos ahora a caminar con el Señor, a hacer como Enoc. Todo lo que el Señor le dijo, Él lo hacía. Que el Señor nos diga algo, nosotros lo hacemos. Caminando con Dios. Enoc caminó 300 años. Bueno, que en el tiempo que nos quede sobre esta tierra, nosotros podamos caminar con Dios. Porque cuando Él diga hasta aquí, listo, se acabó el tiempo. Y los que no hayan entrado, se quedaron afuera, como en el tiempo de Noé. Entonces, cada uno de nosotros está llamado hoy en día con esa luz que el Señor ya ha entregado, a que se interese por recibirla, esa luz, porque Dios le revele la palabra para poder entenderla y para poder vivirla, porque para eso es que Dios quiere que caminemos con Él, para que vivamos la palabra, no para que seamos unos religiosos más, no, para que vivamos la palabra. Entre hoy es el día, este es el tiempo de entrar, ya después no habrá más tiempo. Dios les bendiga, bueno, hemos llegado al final. Vamos a hacer una oración y si usted ha decidido en el día de hoy empezar a caminar con Dios desde hoy y salir de la condición pecadora, la condición estancada, fría, tibia, la condición desventurada, miserable, pobre, ciega, desnuda, quiere salir de ahí y empezar a caminar con Dios, vamos a levantar nuestras manos y a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por estas palabras de consuelo, palabras de amor, Señor, palabras de corrección, esas palabras de enseñanza que nos llevan, Señor, a la obediencia, Señor, a la obediencia a tu palabra completa y total, Señor. Cada cosa que tú nos reveles, Señor, estamos dispuestos a obedecerla en humildad, Señor, en sencillez de corazón, Señor. Padre, estamos a tu disposición. Ponemos en tus manos también estas vidas, hermanos, que han levantado sus manos porque quieren empezar a caminar contigo, Señor. Padre, permíteles ver el camino, Señor. Permíteles que ellos puedan verte, Señor, nuevamente en tus manifestaciones, en tus dones, Señor, en tus ministerios,
en todas las cosas que tú nos has entregado en este tiempo, en tu palabra, Señor, porque tú sigues revelando palabras. Te damos gracias por eso, Señor, porque ya sabemos, Señor, que ya tú lo hiciste, ya tú lo pagaste, Señor, el precio está pago. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, una vez más nos ponemos en tus manos para la gloria y honra de tu santo nombre. Te lo pedimos todo y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, están invitados para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos hablando la palabra del Señor y llevando a la obediencia a Cristo, cuando vuestra obediencia fuere cumplida. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.